Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Dónde está Jorge? Hoy estamos en la Plaza Roja de Moscú, seguimos en Rusia y vamos a ver un poquito de cómo es la vida moderna en Rusia, en esta ciudad enorme, increíble, gigante, viva. Para ver un poquito la contracara también del video anterior, que si no lo vieron, acá les dejo el link, que era la vida rural en Rusia, que pasamos unos 10 días en el campo. Bueno, esto va a ser todo lo opuesto, la vorágine, chicos, vamos. Hacia el sol. Sin rumbo fijo. Obviamente que este es el punto más emblemático de todo el país. Ahí atrás, donde les mostraba recién, tenemos la Catedral de San Basilio. Este es el Kremlin propiamente dicho, que es como el edificio del gobierno. Ahí está el mausoleo de Lenin, donde está, bueno, diría enterrado, pero no está enterrado, está expuesto el cuerpo de Lenin, fundador de la Unión Soviética, que no vamos a poder entrar ahora, primero porque está cerrado, creo que abre solo de mañana, y recién medio que me trabé era porque pasaron unos policías y se me quedaron mirando fijo mientras yo hablaba en español y filmándome. Obviamente no me dijeron nada, pero con la camiseta de Newell encima, no, claramente soy turista extranjero, algo que no se ve muy a menudo acá en esta época. Pero pará, vamos por orden cronológico. Esto arrancó hace un rato cuando salí de casa, porque ni siquiera estamos viviendo acá en Moscú, nos estamos quedando en una ciudad que está al lado que se llama Zelenodorskaya. Ay, yo me olvidé cómo era. Muy complicado. Vamos para atrás un poquito. El día empieza saliendo de casa. Acá estamos un poco lejos del centro de Moscú. Así que hay que tomar una marshrutka, que sería como una especie de minibús de acá del barrio para ir hasta la estación de tren. Y después un tren que tenemos como una horita hasta el centro de Moscú. A esta hora yo todavía no desayuné nada, así que voy a pasar por el supermercado acá a comprarme un yogurcito o algo por el camino. Con tarjeta de crédito. $54 rublos la botellita de kefir. Nada, 50 centavos de euro, algo por el estilo, o de dólar. Uno de los problemas para venir como turista a Rusia hoy en día es que las tarjetas extranjeras no funcionan. Desde que empezó la guerra y por el tema de las sanciones, todo lo que es Visa, Mastercard o cualquier tarjeta de crédito o débito o lo que fuera emitida en otro país no funciona en Rusia. Entonces hay que venir con efectivo y cambiarlo y andar con efectivo, o lo que hice yo básicamente fue abrir una cuenta en un banco ruso, banco online ruso, y me mandaron la tarjeta. De hecho es súper eficiente. Lo único que tuve que hacer fue llenar un formulario por internet y a los 2 días vino un chico acá a casa con los papeles que firmé y me dio la tarjeta, todo, 2 días tardó. Todo lo que son servicios, este tipo de cosas está muy avanzado en el sentido de que es todo rápido, todo online, todo con aplicaciones, todo te llega a tu casa al toque. Los supermercados están abiertos 24 horas, vos podés pedir comida del supermercado y te viene en media hora a tu casa. Acá la gente no tiene tiempo para perder en Moscú. La vorágine que se vive en esta ciudad es tan grande de que o funciona bien o no funcionaría directamente. Una vez que tienen la cuenta de banco abierta, después pueden depositar dinero a través de un cajero automático si tienen efectivo, o lo que yo hice en mi caso es que nosotros tenemos amigos en Barcelona rusos que todavía trabajan para Rusia o tienen dinero en Rusia, entonces yo les di euros en España y ellos me transfirieron dinero acá a mi cuenta rusa. La verdad que todas estas maniobras con el tema de la guita tampoco me asustan demasiado porque bueno, chicos, Argentina. Nosotros hasta hace muy poco, siempre que yo iba a Argentina tenía que hacer lo mismo. Yo hace varios años que vivo en Europa y siempre cada vez que iba a Argentina era o llevar plata en efectivo, o cambiar, o una cueva, o... estamos acostumbrados nosotros a este tipo de cosas. Acá llegamos, esta es la nuestra. Acá llegamos a la estación de tren. Yelezna-Doroshnaya. El metro, el tren, todos los medios de transporte de Moscú se pagan con la tarjeta Troika, que es como la SUBE, la SUBE rusa. Fácil de comprar, esto no tiene ningún problema. Después se recargan en las máquinas, igual que la SUBE, Acá es donde se empieza a complicar a ver qué tren me tengo que tomar. Bueno, yo sé que tengo que ir en dirección a Prilivka. Tren de 4, o sea que es el primero. Bueno, vamos a ver si la acierto. De última termino en cualquier parte. En esta línea hay trenes de todo tipo. Ahora nos tocó uno medio interesante, uno medio sovieticón. Vamos a ver. Bueno, ya empieza el quilombo. Hay que cambiar de estación. Ahora hay que entrar al metro. A ver qué tal.
Las estaciones de metro son todas súper lindas, toda arquitectura espectacular. Esta es una estación cualquiera, esta ni siquiera es una de las estaciones lindas, pero hay estatuas, hay mármol en las paredes. La filosofía, creo, durante la época soviética era construir palacios para que la gente normal disfrute también. Y esos palacios eran las estaciones de metro. Esta es la estación de metro Plaza de la Revolución y como ven está lleno de estatuas hermosas por todos lados, arquitectura, miren, todas estatuas. Y claramente, como en cualquier lugar del mundo donde hay estatuas, siempre hay algo para tocar que te da suerte, como el hocico de este perrito. Le pasa a la gente local y lo toca, es increíble, no es solo de turistas. Miren, esta sí es profundísima esta estación de metro. No se ve dónde termina. Muchas de estas estaciones de metro se construyeron durante la Guerra Fría y la onda era de que esto servía de búnker en caso de que alguien apriete el botón y se pudra todo, ¿no? Hay muchísimas historias sobre las estaciones de metro de Moscú. Una de las leyendas más conocidas dice que abajo de estas estaciones de metro, miren que la profundidad que tienen ya de por sí, pero dicen que hay otra red subterránea más profunda todavía que lo usaban o estaba destinada a los soviéticos, a los jerarcas soviéticos, digamos, en caso que se pudra todo, o para mover cosas secretas, no sé, no se sabe. Y otra cosa muy interesante es una serie de libros y que después hicieron videojuegos también que se trata como que se viene el apocalipsis y se refugian todos en el metro de Moscú. Y bueno, y se arma tipo de Walking Dead, pero adentro del metro, donde una estación ataca a la otra, y empiezan a hacer alianzas entre las líneas de metro, la gente que vive en cada línea de metro, cosas por el estilo. Y miren, o sea, ¿cuánto tiempo hace que estoy hablando y todavía sigo subiendo la escalera? Todavía falta la mitad. Así que se presta para este tipo de historias. Para moverse en transporte público acá por Moscú, sí, Google Maps funciona, hasta por ahí nomás, pero no te dice las combinaciones de metro. Acá la que va para todo, para cualquier cosa, es Yandex, que es el Google ruso. Yandex tiene mapas, tiene buscador, obviamente, de internet, que es bastante conocido ya desde hace muchos años. Tiene delivery de comida, tiene taxis, tiene para alquilar monopatín eléctrico. Todo lo que quiera lo tiene Yandex. Y otra dificultad para el turista para moverse por el centro de Moscú es que el GPS no funciona exactamente. Por ahí bate cualquiera, te tira como que está en cualquier parte, pero eso está hecho a propósito. Principalmente en la zona cerca del Kremlin, en la Plaza Roja, que es el centro de Moscú, no funciona. Te dice, o directamente no funciona el GPS o te dice que estás en cualquier lado. No sé cómo meten la interferencia en los satélites o cómo es la onda. No funciona claramente por una cuestión de seguridad, porque bueno, GPS es un sistema militar más que nada, ¿no? Que después vos y yo lo usamos para caminar por la ciudad y para andar en auto, pero es un sistema militar. Acá estamos en uno de los edificios más emblemáticos de Moscú. Es el Bolshoi Theater. O Bolshoi Theater, sí, el teatro grande sería. Junto con el Teatro Colón de Buenos Aires y algún otro, deben estar en el top 3, top 5 del mundo, sin duda. Aquí es sede de una de las compañías de teatro más importantes, si no la más grande y más importante del mundo, con cerca de 200 bailarines. No sé, chicos, no sé nada de teatro. Miren cómo estoy vestido. ¿A usted le parece que puede ir a una ópera? No, busquen en Wikipedia. Hoy en día Moscú es una ciudad enorme, pero enorme. Solo en la ciudad creo que hay como 15 millones de personas y en el área metropolitana hay como 25 o 27 millones de personas. Es enorme, todo súper moderno, todo grande, todas avenidas, palacios por todos lados. Impactante, la verdad. Esto me gusta mencionarlo porque por ahí es muy diferente a la imagen que le venden a uno en Occidente de Rusia como un lugar oscuro y sombrío. No, acá hay más plata, chicos. Impresionante la cantidad de guita que hay acá. Y también un poco para mostrar la contracara del video anterior, la vida rural versus la vida moderna. Este es otro de los edificios emblemáticos acá del centro histórico de Moscú, que es el Centralny Detski Magazine, que es como la tienda de juguetes central o algo así, de juguetes como de niños, la tienda para niños. Vamos a entrar a una vueltita a ver qué tal. Desde la parte de arriba también hay una vista fantástica a toda la ciudad. Bueno, toda la ciudad no, porque como les dije es enorme la ciudad, pero por lo menos esta parte de la ciudad. Así que vamos a ver si podemos subir. Bueno, para arrancar hay una juguetería de 2 o 3 pisos. Esto sigue hasta arriba, enorme.
Hermoso, la verdad. Hermoso y enorme, como todas muchas otras cosas en Moscú. Igrushki, juguetes. Yo ya estuve acá el otro día. Los que le quiero mostrar es esto, miren. ¿Se acuerdan los típicos autitos a batería que había en Argentina en los 90? Bueno, ahora acá están en todas las plazas y también se venden en las jugueterías. Obviamente son carísimos. La verdad está buenísimo. Todo lo que quiera, pero sale 2.500.000 de rublos. O sea, $25.000, 25.000 euros más o menos. 4 millones de rublos 800. Hermoso el autito, pero ¿qué onda? Plata no falta acá, claramente, ¿eh? En la cultura rusa en general se le da mucha importancia a la estética en este tipo de lugares. Esto no necesariamente es caro o lujoso. Lo mismo pasa con los restaurantes. No existe el concepto de bodegón, donde es más o menos así nomás, digamos, de estética, pero la comida es buena, por ejemplo. No, acá donde vas a comer tiene que ser un lugar bonito, un lugar cheto, por decirlo de alguna manera, o que se vea bien, porque si no la comida no va a ser buena. Incluso los comedores, estilo tipo comedor universitario, que bueno, son también de la época soviética, se ven, es un lujo bajo mis ojos, pero es algo normal y si no lo hacen así, acá no entraría nadie. La verdad que hay de todo en este shopping, pero lo que le quería mostrar es esto que encontré acá, miren. Alto ciber, pero ciber zarpado. O sea, tipo de competición, no sé qué onda. Miren esto. Me dieron ganas de rememorar viejos tiempos y jugarme una partidita de Counter. Acá hay restaurantes, cines, este es el patio de comidas, o sea, hay de todo. Lo que quiero ver es si se puede subir arriba al techo, que yo sé que hay una vista que se ve lindo la ciudad. Vamos a ver. Pero me parece que voy a tener que preguntar. Y acá arreglátela si no hablas ruso. Tuve que preguntar, sí, parece que se puede. Ah, можно идти на крышу. Окей. Окей, карта. Вы можете зайти и выйти сколько угодно раз. Окей, понимаю. Спасибо. Have a nice day. Thank you. Me dijo algo, pero ni idea qué me dijo. Le dije entendí para que no me siga hablando porque me iba a seguir repitiendo cosas. Me explicó algo del ticket, qué sé yo, pero ni idea. 400 rublos, no salió nada barato, como 4 euros subir al techito este. Efectivamente, aquí hay una vista hermosa de toda la ciudad. Por ahí está el Kremlin y la Plaza Roja. En los 15-20 minutos que anduve caminando por el shopping, de repente se nubló y no sé qué onda. Septiembre, llega el otoño. De hecho, nos dieron bastante changüí, porque generalmente acá el 1 de septiembre es el día que empieza el otoño, oficialmente, y es el día que generalmente cambia el clima, los chicos empiezan la escuela, todo. Y hoy estamos 10 de septiembre y miren, todavía estoy andando en remerita, está lindo el clima. Así que nos están dando un poquito de changüí. Poco turista occidental, nadie, de hecho no vi ningún turista occidental, lo que sí, los únicos turistas son chinos, por supuesto. Muchos turistas chinos. De hecho, la mayor parte de las ciudades, generalmente en Europa por lo menos, existe lo que es el free tour, que es a propina en realidad, que se juntan todos los días o determinados días en un punto emblemático de la ciudad y pasás 1 hora y media, 2 horas caminando por la ciudad y después va a propina. Acá hay, en teoría, pero me parece que no existen más, porque, o por lo menos en inglés, porque hay muy pocos turistas, que no sean rusos o chinos. Traicionero septiembre, ¿eh? Ya se vino el clima medio, está medio lloviznando. Bueno, estamos acá en la Plaza Roja, chicos. Hay un montón, pero medio sin palabras. Tenemos la Catedral de San Basilio y atrás cualquiera que haya jugado al Tetris lo conoce. O sea, el edificio más icónico del mundo creo que es. Todo lo que es el Kremlin de Moscú, gigantesca fortaleza, sede de gobierno. Allá tenemos otra parte que creo que es un museo, la verdad no sé exactamente qué es. Y esto es una especie de centro comercial muy tradicional, también muy típico, donde ahora vamos a entrar a pasear un poquito y a refugiarnos de la llovizna y el mal clima moscovita. Tradicional centro comercial de Moscú este. Debe ser el lugar más careta del país, lejos me parece.
Pero ya como les decía antes, en realidad que sea todo lindo y todo bien arregladito no necesariamente significa ni que sea careta ni que sea caro. Este lugar en particular sí es caro y es careta, están todas cosas de marca y demás. Por ejemplo, ahora quiero mostrarles que vamos a ir a comer a una stalovaya. Stalovaya significa comedor, básicamente. En la época de la Unión Soviética eran como los restaurantes populares del pueblo. Y acá hay uno que es súper lindo, súper tradicional, no es caro. Bueno, es un lugar clásico, hay que conocerlo. Esto está justo enfrente al Kremlin, enfrente a la Plaza Roja. Y es hermoso, la verdad. Es buenísimo, divino. Ya les digo, todo bien arregladito, perfectamente, todo perfecto. Divino, divino, bueno, justamente porque Putin está ahí enfrente. Miren, este es uno de los lugares que les quería mostrar, la Stalovaya número 57, que es un comedor de la época soviética, que obviamente es todo moderno hoy en día, pero el concepto sigue siendo igual. A pesar de que es súper lindo, está en el shopping más careta de todo el país, se come bien, barato, accesible para cualquiera. Vamos a comer algo, tengo un hambre. El concepto acá es que uno se agarra su propia bandejita y acá se va sirviendo. Por acá tenemos postres, a ver qué hay. Postres, algo para tomar. Yo me voy a agarrar un vasito de mors. Vasito de mors, que es como una especie de juguito de frutas del bosque. Y alguna cosita más para picar, a ver. Vamos a agarrar una ensaladita de estas. Que se llama Siliotka Patshubay, riquísimo, una de mis comidas rusas favoritas. Котлета киевская? No, это все. Спасибо. Esto generalmente se come con puré, pero no tenía ganas de comer puré ahora. Scardi. Así que bueno, acá estamos haciendo un almuerzo de última hora. Me compré una Siliotka Patshubay, que es una ensaladita que a mí me encanta, que tiene como, o sea, arenque, abajo pescado y algunas otras cositas. Me compré una Katlieta de Kiev, o sea, el pollo a la Kiev, que también se come en Argentina y en muchos lugares de Sudamérica, que está relleno con mantequilla. Ahora vamos a ver qué hay adentro. Y un vasito de mors para bajar todo esto. Esto salió 570 rublos. No me parece extremadamente barato, son como 5 euros. Está bien, normal, considerando en dónde estamos, aparte que estamos en el centro de Moscú. Moscú es el lugar más caro de toda Rusia por lejos. Así que está muy bien. Vamos a ver qué tal la ensaladita. Buenísimo. Y acá tenemos el pollito de aquí. Chicos, no agarré el cuchillo, me olvidé de agarrar el cuchillo, así que le voy a entrar con los dientes, ¿no? Buenísimo. Otra de las cosas tradicionales de Rusia en general, pero de este centro comercial, son estos helados muy típicos rusos, así que vamos a comprar uno, obviamente. Así va. Así va, así que estamos con el heladito. No aceptaban tarjetas, sé que tuve que ir a un cajero automático, que fue toda una experiencia también. Pero bueno, acá tenemos el heladito ruso tradicional. Simple pero riquísimo. La vista al atardecer también es hermosa, ¿eh? Miren, caminando por Moscú en un punto cualquiera me encontré el monumento a la perrita laica. La perrita laica fue el primer animal que fue al espacio. En realidad nosotros recordamos la historia como algo súper pintoresco. De hecho, mi perra en Argentina se llamaba Laika. Sin embargo, la historia es bastante cruel porque la pusieron en un cohete y la mandaron al espacio a ver qué pasaba, pero no había ningún plan para que vuelva la perrita. O sea, la mandaron a morir básicamente. Pero bueno, en Rusia se la recuerda mucho y, por ejemplo, acá en Moscú está este monumento en su honor. Hoy algo diferente, nos invitaron a una fiesta de cumpleaños bastante cheta acá en Moscú. Miren, barco restaurante acá por el río Moscú.
Vamos a ver qué tal, a ver cómo la pasamos. Muy bien parece esto, ¿no? Muy bien. Llegamos al barco y ya estaba la mesa puesta y servida. Miren, esto que tenemos acá atrás es el Hotel Ucraina, que en realidad no se llama más así hace como 20 años, pero todo el mundo lo conoce con ese nombre, un edificio hermoso. En la parte de arriba hay un mirador, me parece, que se puede subir. Y acá atrás estamos entrando a Moskva City, que es el distrito comercial de negocios de Moscú. Vieron cómo es la vida. A veces toca dormir en un estacionamiento, en carpa, y otras veces tenés una fiesta en un barco, o el distrito comercial de Moscú por ahí atrás. ¿Qué tal? Esto que tenemos acá atrás es el Parlamento de Rusia hoy en día, que es donde se da la foto icónica cuando cayó la Unión Soviética, de los tanques disparándole desde el puente este que tenemos acá. Y acá tenemos la vista del Kremlin, pero desde el río. Miren lo que encontré acá. Este es uno de los robotitos autónomos para delivery de Yandex. Y estos servicios de delivery son autónomos. Estos andan solos por la calle. Y después no sé bien cómo funciona, que te avisa cuando está por la aplicación, cuando está en la puerta de tu casa, y vos abrís y con un código le abrís ahí la parte de arriba y tenés tu paquete o lo que sea que te viene el delivery. Ahora este está quieto, pero yo los he visto andar también por la ciudad. La gente los ayuda a cruzar la calle. Es muy loco. Otro día paseando por Moscú y vamos a subir a la estructura más alta de Europa, 530 metros, la Torre Ostankino. Esta torre es otro de los íconos de Moscú y tiene 530 metros de algo, lo que lo hace la estructura hecha por el hombre más alta de toda Europa, no del mundo. En un momento era la torre más alta del mundo, después la pasó la CN Tower, que está en Toronto, muy conocida, y después, bueno, muchos otros edificios. La verdad que desde lejos no parecía tan alta, pero a medida que me voy acercando, sí, es muy alta, es muy alta. Bueno, ya tengo los tickets. Sorpresivamente la chica hablaba inglés, la de la boletería. 1.200 rublos, eso es algo así como 12 euros. Para entrar acá, más seguridad que en muchos aeropuertos, diría. Escáner, no me dejaron pasar una botellita con agua, chequeo de documentos. 59 segundos el ascensor para subir 340 metros. El palo iba, pero ni se siente. Miren esto. Se me escapó el atardecer por 5 minutos. No importa, ahora me voy a quedar hasta que sea de noche a ver la vista nocturna. Acá se puede apreciar perfecto lo grande y lo verde que es Moscú. Tenés parques y verde que se pierden en el horizonte en todas las direcciones. Ya se empieza a iluminar la ciudad. La vista de noche se zarpa realmente, Se zarpa. Con los reflejos del vidrio yo no sé si se aprecia realmente, pero está buenísima la vista. Muy recomendable la torrecita. Estos monopatines están por todos lados en Europa en general, pero acá se usan muchísimo, por ejemplo, y son súper prácticos para ir hasta la estación de metro. Y sale, por ejemplo, este costó 129 rublos, o sea, 1,30 € por andar 20 minutos. Buenísimo. Otro día paseando por Moscú y acá estamos en Vedenja, que se traduciría algo así como la exposición de los logros de la economía nacional. Bueno, no importa, es uno de los lugares más característicos de Moscú. Vamos. La verdad que yo ya estuve acá, pero no termino de entender bien cuál es la onda. Es una especie de parque temático / fiesta de colectividades, porque hay como diferentes pabellones de diferentes temas. Por ejemplo, sobre agricultura, sobre ciencia, sobre el espacio y también sobre las diferentes ex-repúblicas soviéticas. Hay pabellones de cada uno de los países con exposiciones sobre ese país, comidas, etcétera, etcétera. Recién miré el mapa y desde acá la entrada hasta el último pabellón en esa dirección hay 2 kilómetros. Es grande, hay muchísimo para ver. El amigo Lenin acá siempre presente,
Siempre presente, Diedushka Lenin. Le dicen el abuelo Lenin. Esto que tenemos acá es otro de los símbolos de Moscú, que es la fuente de los pueblos de Rusia. Son 16 estatuas donde cada uno representa una de las repúblicas soviéticas, o mejor dicho, cada una de las subdivisiones en las que se dividía la Unión Soviética cuando se construyó esta fuente. Y cada estatua tiene en su mano el símbolo de la agricultura propia de esa región o de esa república. Y como les decía, cada uno de los ex países soviéticos tienen su propio pabellón. Este, por ejemplo, es el de Kirguistán, como bien pueden leer ahí arriba. O no, bueno, yo sí puedo leer. Igualmente, chicos, muy lindo con todos estos pabellones, pero yo a Kirguistán y a todos estos países que vamos a ver ahora pienso ir. Así que depende del momento en el que estén viendo este video, busquen más abajo, más reciente, que capaz hay un video sobre cada uno. Este, por ejemplo, es el de Kazajstán, con su propia arquitectura y demás. Por acá, Azerbaiyán también. Acá tenemos Bielorrusia, por ejemplo. Creo que la idea se entiende. Si les muestro todo, no termina más este video, chicos. Здравствуй. Одна трубочка? С картой. Спасибо. Bueno, me compré una especie de cubanito relleno de dulce de leche. A ver. Es un cubanito relleno de dulce de leche, está buenísimo. Nosotros pensamos que el dulce de leche es algo argentino, pero no sé, todos los países tienen algo parecido. Y obviamente también hay toda una sección dedicada a lo aeroespacial, como por ejemplo con un cohete, aviones, helicópteros. Esto acá, por ejemplo, es un cohete Vostok. Esta cosa va al espacio. Bueno, yo llegué a la parte de Georgia y no me pude aguantar. Miren lo que tengo acá. Ahora lo voy a mostrar un poco mejor. Hachipuri Padyarsky se llama esto. Buenísimo. Esta es comida típica de Georgia, pero en realidad se come hoy en día en toda Rusia como una comida rápida o en cualquier parte. Esto tiene queso y un poquito de manteca. Entonces acá la gracia, eso está súper caliente, hay que mezclarlo. Y una yema de huevo también. La gracia es mezclarlo y que el huevo como que se coagule acá con el queso hirviendo. Después te lo vas comiendo con el pancito. Para tomar me pedí un vaso de mors, que es como un jugo de frutas del bosque. Incluso fíjense que tiene como frutas flotando, cerezas flotando, buenísimo. A ver si puedo hacer que se vea un poquito cómo es la onda de esto. Está muy caliente. Lo vas cortando pedacitos y lo vas poniéndotelo así. Tenés que cerrar el estadio. Tenés que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Un poquito de la noche de Moscú también. Aquí hay una banda tocando, lo encontré. Y hasta acá llegó este video de ¿Dónde está Jorge hoy? Si te gustó, suscríbete y nos vemos la próxima. Chau, los quiero mucho, nos vemos la semana que viene. Lleno el corazón. Los paisajes le gritan, ven a descubrir. Nunca más quiere volver a sufrir.